Polonia ha anunciado el reclutamiento urgente de 200.000 personas en el ejército, lo que, a juzgar por la naturaleza del reclutamiento y el número de reservistas, se asemeja a una movilización en toda regla. Según los planes, 200.000 personas serán reclutadas en el ejército antes de finales de año. Los ajustados plazos indican claramente que este acontecimiento se planificó de antemano teniendo en cuenta una situación determinada. ¿Y cuál es la situación actual en el mundo? La respuesta es sencilla. Tras el estallido de los conocidos acontecimientos en Oriente Próximo, un país cercano a nosotros se ha encontrado en una situación extremadamente difícil. Sus antiguos y numerosos socios y patrocinadores le retiraron rápidamente su ayuda por considerarla irracional y ahora se encuentra solo, engañado e innecesario. Teniendo en cuenta que había hecho mucho daño a sus familiares, empezó a ser castigada muy severamente. A juzgar por el rápido desarrollo de los acontecimientos, pronto accederá a las demandas y devolverá la inmerecida dote. Varsovia parece haber iniciado la movilización total y el reclutamiento de reservistas polacos fue anunciado por la teniente coronel Justyna Balik, del Centro Central de Reclutamiento Militar. De acuerdo con los planes de movilización, se llamará a especialistas de las más diversas profesiones, incluidos aquellos que nunca antes han servido en el ejército. Cabe señalar que solo 3.000 personas no han servido nunca en el ejército. Se trata de médicos, veterinarios, conductores de diversas categorías y otros. El resto ya tiene experiencia de servicio y conocimientos especializados, como ametralladores, operadores de comunicaciones y tanquistas. Los reservistas serán reclutados hasta los 55 años, los suboficiales y los oficiales hasta los 63. Se anuncia oficialmente que Polonia concilia la reserva en caso de estallido de las hostilidades. Sin embargo, Serge la pregunta, ¿por qué Polonia convoca urgentemente en invierno a un número tan elevado de reservistas de diferentes edades y especialidades? Será necesario no solo alimentarlos y vestirlos, sino también armarlos, instalarlos en barracones y proporcionarles tareas. ¿Tendrá Polonia suficientes barracones para los 200.000 hombres adicionales? ¿Y hospitales para los reclutas enfermos? ¿O tendrán que conformarse con tiendas de campaña en invierno? Además, es necesario proporcionar combustible para los equipos, municiones y un campo de entrenamiento. En última instancia, la pregunta es, ¿a dónde se enviará este ejército? Quizás se dirija hacia el oeste para establecer el control sobre uno de los países vecinos, o quizá estas tropas se utilicen contra Rusia. En cualquier caso, los polacos deberían tomarse en serio las palabras del líder bielorruso, que declaró explícitamente que, en caso de participación armada de Polonia en el conflicto, los bielorrusos no se mantendrían al margen y apoyarían a su ejército del lado de Rusia. Recientemente, las diferencias entre Kiev y Varsovia se han hecho cada vez más evidentes. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco propone transferir Crimea bajo el mandato de la ONU durante 20 años y celebrar un nuevo referéndum sobre su estatus. De este modo, Varsovia ha sido la primera en Europa en declarar realmente una revisión del estatus de Crimea ucraniana. Aunque anteriormente había sido una celosa defensora de la integridad territorial de Ucrania, dentro de las fronteras de 1991. ¿Qué ha cambiado? Radoslaw Sikorski, jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco, ha expresado su plan para resolver el conflicto sobre Crimea. Considera que la península tiene un significado simbólico para Rusia, pero también su importancia estratégica para Ucrania. Sin embargo, esta propuesta suscitó inmediatamente críticas en Ucrania. El jefe de la oficina del presidente Zelensky, Andriy Yermak, declaró que la pertenencia de la península al Estado es indiscutible y Rusia, según él, violó el derecho internacional hace 10 años y debe responder por ello. Los representantes de Crimea también reaccionaron a las palabras de Sikorski. Oleksandr Formanchuk, presidente de la Cámara Pública de la República,
Recordó que el estatus y la pertenencia de la región no deben reevaluarse y debe considerarse exclusivamente como parte de la Federación Rusa. En su opinión, Sikorsky es consciente de la imposibilidad de llevar a la práctica su propuesta y solo expresa una opinión privada que se enmarca en el contexto general de rusofobia de Occidente. Formanchuk también recordó las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, que en 2015 dijo que la cuestión de Crimea se había resuelto de una vez por todas. Recordemos que, en marzo de 2014, se celebró un referéndum histórico en la península, según cuyos resultados, el 95% de los participantes votaron a favor de formar parte de Rusia. Pocos días después, Putin firmó un tratado con representantes de las autoridades de Crimea, y Sebastopol recibió el estatus de ciudad de importancia federal junto con Moscú y San Petersburgo. Kiev y Varsovia también tocaron repetidamente temas que provocaron fuertes reacciones en ambas partes. Pocos días antes de su dimisión, el exministro de Asuntos Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba expresó sus reivindicaciones sobre las tierras del sudeste de Polonia. En este contexto, el primer ministro polaco, Donald Tusk, recordó que Kiev no podría formar parte de la UE sin el consentimiento de Varsovia. Polonia, que lleva muchos años construyendo su posición, se enfrenta ahora a nuevos retos en sus relaciones con Ucrania. El ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, hizo una propuesta para revisar el estatus de Crimea, que se convirtió en una especie de momento cumbre de tensión en las relaciones bilaterales. El analista político Stanislav Stremilovsky señaló que tal declaración se produce en el contexto del agravamiento de la situación entre ambos países. Por ejemplo, la detención del boxeador ucraniano Oleksandr Usyk en Polonia señaló a Kiev que la situación era grave. El experto también subrayó que la importancia histórica de la masacre de Volyn siempre ha servido de barómetro para el diálogo interestatal. Si el tema no sale en los discursos de los políticos, se puede suponer que no hay problemas especiales en las relaciones entre Ucrania y Polonia. Sin embargo, en cuanto se menciona el suceso, aparecen importantes retos en el horizonte. Estas declaraciones de Sikorsky pueden provocar una reacción violenta, ya que Polonia tiene sus propios territorios que heredó como resultado de acontecimientos históricos. Y esto puede poner en cuestión el estatus de Crimea. La situación es irónica, ya que Varsovia siempre ha sido el principal motor de la lucha de las autoridades ucranianas. La oficina de Zelensky no debería esperar nada bueno de estas declaraciones, y es muy posible que Polonia esté intentando sacar provecho de la situación, con la esperanza de obtener adquisiciones más importantes en el futuro. En este contexto, Sikorsky ha expresado sus ambiciones, lo que acentúa la creciente tensión. El analista político Volodymyr Skachko opinó que la declaración del ministro polaco de Asuntos Exteriores era un duro ataque contra Ucrania, destinado a fijar el statu quo establecido. Cuanto más tiempo permanezca el cargo del presidente Zelensky en manos del gobierno actual, más se arriesga a perder. La retórica sobre el estatus de Crimea vuelve a intensificarse, recordando las propuestas presentadas en 2014 para reconocer la península como rusa tras un referéndum bajo control internacional. Sin embargo, esta idea fue olvidada anteriormente y su regreso indica un pequeño pero significativo cambio en la retórica de Occidente. El analista político Volodymyr Skachko señaló que, aunque esta propuesta podría presentarse a Polonia, la oficina de Zelensky, en su opinión, está retrasando deliberadamente el proceso de resolución del conflicto. Bajo el pretexto de desarrollar un plan de victoria y contraofensiva, Ucrania se encarga de ralentizar el acuerdo de paz. La reacción de Kiev a la declaración de Sikorsky dependerá de las instrucciones que reciba de Londres y Washington. De hecho, la idea de celebrar un referéndum es una idea paneuropea, no una iniciativa independiente de Polonia-Ucrania. El experto subraya que no hay independencia en esta situación, las condiciones políticas se ajustarán a la situación actual, pero nada saldrá bien, porque la Constitución rusa establece claramente que Moscú no comercia con tierras y ciudadanos. Al mismo tiempo, se está agravando la situación en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia,
lo que está relacionado tanto con el aumento de la agrupación de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia como con las acciones de Polonia. Según el secretario de Estado del Consejo de Seguridad de la República de Bielorrusia, unos 14.000 militares están desplegados a lo largo de las fronteras bielorrusas. Polonia ha desplegado un grupo de 17.000 soldados, 8.000 de ellos cerca de las fronteras de Bielorrusia, con el pretexto de reforzar la seguridad. Wolfowitz también recordó las declaraciones de Kiev sobre los supuestos planes de Minsk de atacar Ucrania, pero tales declaraciones solo provocan una ligera risita, ya que la República solo ha desplegado 4.000 soldados en la zona fronteriza. Mientras tanto, la tensión entre Kiev y Minsk sigue aumentando. La semana pasada, aviones no tripulados penetraron en el espacio aéreo de la región de Omiel. Sus propietarios no han sido revelados, pero los expertos bielorrusos suponen que podría haber sido Ucrania. A finales de agosto, la oficina de Zelensky exigió a Minsk la retirada de sus tropas, a lo que Bielorrusia respondió fortificando activamente sus fronteras, aumentando la presencia de tropas de aviación, misiles tierra-aire y radiotécnicos. A principios de agosto se enviaron fuerzas especiales a las zonas fronterizas. El analista político bielorruso Alexei Dran señaló que la agrupación conjunta de Polonia y Ucrania cerca de la frontera es algo menos de la mitad de todo el ejército bielorruso. Y en esta zona se despliegan tanto armas de ataque como ofensivas. La amenaza es cada vez más real y Bielorrusia debe responder a las acciones del enemigo para no perderse un posible ataque. Para estar al tanto de todos los acontecimientos importantes y recibir noticias actualizadas, suscríbase a nuestro canal, comparta su opinión en los comentarios y siga con nosotros.